Bueno, empezamos. Bombero. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Fiera la cita. Qué frío hace por aquí, ¿eh? Joder. Como decía nuestro amigo Candy, la disciplina empieza por la puntualidad. ¿Ah, sí? Has llegado puntual. Muy bien. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Gracias por aceptar la invitación. Nada, encantado. Pero vamos a hacer la entrevista por la calle mejor, caminando, Sí, ¿te parece? lo que quieras. ¿Qué? Tú sabes que estoy a tu disposición, ¿eh? Aquí tienes tu casa. Oye, este es un sitio maravilloso, ¿eh? Y además has conseguido, pues yo recuerdo haber estado aquí hace varios años y esto era una habitación. Que has tirado los tabiques. Me metieron que para hacer esto es un estudio de radio, realmente Sí, convertimos en estudio de televisión. He visto cuando en la tele lo he visto en directo y no sabía exactamente cuál era el espacio que tenía, lo suficiente para hacer un gran debate. Lo importante no es tanto el contenido, sino lo que dice la gente. Lo que dice la gente, lo importante. Y además, mundo, ayer, por cierto, ayer fue el día de la radio, el Día Mundial de la Radio. Sí. Fue ayer, por cierto, un mundo que te apasiona, porque el que no te conozca, las personas que nos ven de fuera, dice, bueno, alcalde de Huelva 20 años, pero es que Pedro Rodríguez fue periodista también. Eso no lo sabe. Periodista. Bueno, eres periodista, eso no lo sabe mucha gente. ¿Eso por qué te dio? No sé por qué te dio por estudiar periodismo. Mi padre era el fotógrafo del periódico Biel. Los años 50, 40 y tantos, empezó. Pero mi padre era de Badajoz y estaba en Huelva, con su tío ayudándole en una compañía de seguro. Y de pronto aquello no le funcionó bien al tío y tuvo que dejarlo. Y se tenía que volver a Badajoz. Era director de un colegio allí en Badajoz, pero era maestro. Pero no podía recuperar su plaza, entonces empezó a dudar si quedarse en Huelva. Además le gustaba mucho Huelva, como le pasa a tanta gente que vienen aquí y que no se quieren ir. Entonces el director del periódico era muy amigo suyo, de la tertulia del Bar América en la calle Concepción. Entonces en la calle Concepción había 2 o 3 bares. Eso no lo recuerdo. 2 o 3 bares. Me está hablando del año 50. Bueno, uno de ellos era el Baronúa. Sí, lo conozco, sí. Y Luis Aragonés, el famoso Luis, se casa con la hija del dueño de la Baronúa, que era la cajera. Era muy guapa, y entonces los futbolistas iban allí todos a tomarse una copita y a ver a la cajera. Y Luis Aragonés también iba, y al final se casó con la cajera, con la hija del dueño del Baronúa. Bueno, pues mi padre se queda en Huelva de fotógrafo del periódico. Y en final de los años 70 hay una orden, una ley en España en la que los que llevaban muchos años trabajando en un medio de comunicación le podían convalidar con el título de periodista. Sí. Y para eso era necesario que el director de ese medio le diera un certificado acreditando que llevaba trabajaba allí muchos años. Y el director de aquel no se lo quiso dar. Y mi padre se llevó un disgusto terrible, tanto que yo le dije, papá, no te preocupes, que yo voy a estudiar periodismo. Y yo le dije aquello sin saber cómo, porque aquí en Huelva no había universidad. No había facultad. Y en Sevilla tampoco. Y además no se podía ni estudiar, porque no existía la carrera en aquel momento, ¿no? Porque históricamente lo que ha habido es una escuela de periodismo, no una facultad. Y en los años 72 se crea la Facultad de Ciencia de Información, ahí donde le han formado la bronca esta. Ayuso. Entonces se crea esa facultad. Entonces yo inmediatamente, cuando veo que me matriculo y en la segunda promoción, el año 73. Y entonces estoy estudiando 5 años. Y yo ya tenía la empresa porque mi padre estaba enfermo y yo ya me había hecho cargo de la empresa de mi padre. Y voy en avión a Madrid 3 días a la semana. Vaya paliza que me cuesta un dineral, madre mía, una paliza. Yo llegaba los sábados, yo dejaba mi coche pequeñito, mi Seat 600 en Sevilla, en el aeropuerto, y cuando llegaba de allí me iba directamente a las bodas a trabajar. Por eso cuando hoy a lo mejor alguien nos dicen que si los futbolistas juegan 2 partidos seguidos, pero bueno, eso no es nada al lado de lo que hemos tenido que hacer en otras épocas, ¿no? Sí, qué bonito. Por eso quería yo empezar aquí la entrevista, para hablar del mundo del periodismo. ¿Y tú recuerdas cuando la primera vez que ejerce como periodista, cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? Yo termino la carrera en 5 años, porque claro, cuando uno hace las cosas por pasión y por vocación,
al final estudiaba por la noche, mis niños eran pequeños, no podía atender a mi mujer bien como se merecía, pero al final terminó la carrera. Y yo entonces era también corresponsal de televisión, con lo cual empiezo, el director del periódico me quiere que yo trabaje allí, en plantilla, y resulta que la nómina era de un periodista, se pagaba muy poco. Bueno, todavía se paga poco. Todavía se paga muy poco, ¿no? Muy poco. Entonces, cuando yo me entero lo que me va a pagar, digo, pero hombre, ¿cómo voy a trabajar aquí si yo gano en mi empresa en un día lo que aquí se gana en un mes? Entonces, no ejercí en el Odiel, me quedé con la televisión, era corresponsal de Televisión Española, y así estuve hasta que mi empresa la fui ampliando. Tuve 4 establecimientos, tenía 14 empleados. Y cuando estaba con el mayor auge, me dedico a la política. Ahora te voy a preguntar, a ver, ¿quién te mete? Bueno, pues nos vamos a marchar, vamos a ir a la Avenida de Andalucía, que para mí es de las grandes obras que creo que se te atribuye, la Avenida de Andalucía, la prolongación, y allí nos vamos a ir. Pero antes, siguiendo con el periodismo y con la fotografía, me tienes que hablar de tu padre. Porque tengo la imagen de tu padre en el banquito ese azul, detrás de la portería, en el Viejo Colombino, que tu padre era un tipo también muy entrañable. Fue una persona que era muy sencilla y que, digamos, ha pasado un poco sin pena ni gloria, en el sentido de reconocer sus méritos, ¿no? Pero yo decía que en Huelva, le conté un día a Emiliano Sáenz Escalera cuando se quiso presentar al alcalde, y él hablaba de que iba a ganar, yo le decía, digo, ese día no te conoce nadie. Dice, hombre, si todo el mundo me saluda por la calle, digo, mira, en Huelva nada más que conocen a 2 personas, de verdad, a 2 personas. ¿A quién? Digo, a Litri y a Rodri. Porque claro, pues es verdad. Y más porque es que claro, es que tú, porque hoy en día todo el mundo tiene una cámara de fotos, tiene el teléfono, pero es que en los años 60, años 70, yo creo que la fotografía era Rodri, claro. Rodri o Rodri. Claro, a mí no te puedes imaginar la cantidad de gente que a mí me dice, en mi casa tengo en el salón una foto de mi niño de primera comunión, que se las has hecho tú. Claro. Bueno, ahora vamos a contar, porque también hay una fotografía tuya entrañable, tú muy pequeñito, con 11 años, en el velódromo. También. O sea, en el campo del recreativo. También, porque yo empecé, a mí me gustaban las cosas de mi padre, lo que hacía mi padre iba detrás de él, ¿no? Entonces me colgaba una máquina y iba al velódromo. En la inauguración del estadio Colombino, el Viejo Colombino, en el 56, yo tenía 13 años, 56, 57, sí. Yo nací en el 44, ahí estaba yo, allí al pie del cañón. Sí. Tengo una foto que me han regalado en un cuadro en la que estoy haciendo el saque de honor del estadio del Nuevo Colombino, y hay otra foto en el mismo cuadro en la inauguración del viejo Colombino, que estoy allí con una máquina al lado del alcalde entonces, que era Antonio Segovia Moreno. Increíble. Ha sido protagonista de los 3 estadios del Recre. Sí, claro. El velódromo, el antiguo y después... El velódromo, ¿sabes lo que decía? Muchas veces con mis amigos nos colábamos. Aunque yo tenía un carnet infantil, yo fui el socio número 2 infantil de recreativo. Y el primero era mi padre y el tercero era Gustavo Castillo Rey. ¿Te acuerdas de él? Sí. Joder, increíble. Qué historia. Bueno, pues nos vamos a marchar, Pedro, y vamos a ir a la Avenida Andalucía, que allí vamos a seguir hablando de fútbol. Está el monumento allí de fútbol.
Bueno, vamos a seguir después de la radio, nos venimos a la Avenida Andalucía, este sitio emblemático de Huelva. Pedro, que... Sitio maravilloso. Sí. ¿Tú recuerdas esto qué era, por ejemplo, en los años 60 o 70? Una carretera peligrosa, donde entraban los coches de la A49, entraban a toda velocidad, y era una carretera muy peligrosa. Tan peligrosa que un día allí en aquel edificio de la universidad estaba en construcción y estaba yo arriba con el rector, entonces que era Antonio Remedy de Vergel, y me decía: Pedro, por favor, ¿cuándo vais a hacer la obra esta? ¿Cuándo vais a quitar esta carretera y hacer aquí una autovía, ¿no? Y entonces le dije: pronto, Antonio, pronto. Dice: es que hay muchos accidentes de los estudiantes que venían, que salían de ahí a la universidad. Entonces, aquí está. Y era impensable una avenida, esto, ¿qué anchura podrá tener esta avenida? Pues no lo sé, pero puede ser 100 metros, más de 100 y pico de metros. Sí, más de 100 y pico de metros tiene de anchura esta avenida. Sí. Esta entrada a Huelva, junto con la Avenida de la Ría y el Paseo de la Ría, son las dos obras de la ciudad más valoradas por los onubenses y por los visitantes, por la gente que viene de fuera. La verdad es que yo no creo que haya muchas ciudades en Andalucía que tengan una entrada en línea recta, ni en 2 o 3 kilómetros hasta llegar al ayuntamiento en 3 minutos. No. De la autovía te meten en el centro. Claro. O sea, además, yo me acuerdo que cuando venía el coche oficial y empezaron los semáforos, estaban muy sincronizados y llegábamos enseguida. Yo me sentí un orgullo de que... Eso porque lo sincronizaba Barragán, que es el que mejor controla el tráfico. Barragán. Mejor que controla el tráfico del mundo es Barragán. Nos llamaba por teléfono de vez en cuando Barragán y decía: ¿qué tal, alcalde, cómo va la cosa? Me tenía totalmente controlado a través de los semáforos. Barragán era un figura. Entrañable, también es un tío... Figura. Entrañable. Bueno, pues la Avenida Andalucía, que quizás una de tus obras estrellas, es que desde que estás en la alcaldía, pescadería y los monumentos, que te gustaba también siendo alcalde hacer muchos monumentos. Bueno, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que la ciudad, uno de los pilares sobre lo que nosotros construimos la ciudad de Huelva, la nueva Huelva que queríamos, era cambiar la mentalidad de la gente y sobre la base de una idea, de un espíritu, que era el onubensismo. Era hacer que la gente se sintiera orgulloso de su ciudad. Para eso, para tú sentirte orgulloso de algo, tienes que conocerla. Esa cosa, esa persona, esa ciudad. Y para conocer Huelva hay que saber cuáles son sus señas de identidad. Hay que saber que somos la cuna de América, la cuna del fútbol, la cuna del jamón, saber que somos una tierra marinera, saber que hay un Nobel como es Juan Ramón Jiménez de Mujer, como que tenemos a nuestra... El monumento al marinero que se hizo también, el marinero que está ahí al lado de Colón. Entonces, los símbolos de la seña de identidad se simbolizan en monumentos, que son los que quedan para siempre, ¿no? Así que empezamos con el fútbol. Este es el del monumento, el monumento al fútbol, la entrada de la ciudad. Pensamos que el principio podía ser el fútbol, puesto que Huelva es, aquí somos el decano del fútbol español, el club más antiguo de España, y pusimos el fútbol. Y yo discutí o más que discutir, cambiamos opiniones con el escultor, que es Alberto Franco. Y me enseñó varios bocetos de cómo podía ser el monumento. Y uno de ellos y él quería que fuera desnudo. Y yo decía: ¿desnudo, chiquillo? Y va a la gente a quedarse, los coches se van a tener atropellar mirando para atrás y mirando para aquí por el monumento. Entonces él decía que desnudo porque al ser el primero, uno viene a la vida desnudo. Sí, como Adán, digamos, simulando la figura de Adán, desnudo. Eso es. Vino al mundo jugando al fútbol, más o menos la idea que quería darle. Entonces así hace el monumento, que yo creo que... Y lo colocamos aquí, al principio también de la ciudad. Sí, muy bonito. Que aquí, la placa dice: este monumento se inauguró el día 10 de mayo de 2003, siendo alcalde de Huelva don Pedro Rodríguez González, con motivo del partido de fútbol entre el Real Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español, y el Real Madrid Club de Fútbol.
Esto lo patrocinó Atlantic Cooper. Y ya que estamos aquí hay que aprovechar para decirle al señor encargado que esto hay que pintarlo, ¿eh? Esto hay que darle un poquito, rasparlo con una lija y luego darle una manita de pintura, que eso te vas a cualquier droguería y... Justamente hace 20 años ahora, ¿eh? Sí, 2003, justamente hace 20 años. Dentro de nada, se cumplen 20 años de la inauguración, vamos a hacer un llamamiento también para es verdad, que el responsable lo puede pinte. Celebrar esto, ¿eh? Un poquito pintado, ¿eh? Pero este hay que pintarlo. Esté pintado para esa época. Pues hace 20 años ya de esta inauguración, que fue el Real Madrid, claro. ¿Y por qué vino el Real Madrid y no el Barça? Que yo sé que tú eres del Barça también. Aparte no, yo ya me he pasado al Madrid. Ah, vale, eso no vale, eso no vale. Ya hace tiempo que me pasé al Madrid, porque por razones clásicas, razones lógicas. Cuando yo estaba de alcalde, iba a Barcelona con el Recreativo y al Madrid, había una diferencia en los palcos, de trato, de ambiente. Yo no me sentía en Barcelona español. Y entonces me pregunté que por qué yo era del Barcelona. Claro, yo era de la época de Kubala, de cuando niña, ¿no? Entonces me pasé al Madrid. Pero bueno, para mí lo importante, más que las siglas, como me pasa en política, lo importante son las personas. Ya. Entonces allí estaba Amador Suárez, de vicepresidente. ¿Sí? Amador Suárez, que estuvo de directivo en el Real Madrid. Era vicepresidente. Era vicepresidente del Real Madrid. Sí. Muy bien, vamos a caminar un poquito, ¿no, Pedro? Y me acuerdo que yo le decía a Ramón Calderón, que era el presidente, ¿por qué no fichas a Uche? Porque entonces tenía el Madrid había fichado a Casano, sí, un italiano, sí, que le había delantero centro. Le había costado muy caro y era muy malo. Uche era mejor. Y entonces yo decía, ficha a Uche. Dice, yo sí lo ficho. Dice, pero ¿sabes qué me pasa en el Madrid? Que tengo que fichar a jugadores de 50 millones para arriba. Si no, me dicen que soy un mal presidente. Dice, Uche por supuesto es mucho mejor que Casano, pero más de 15 o 20 millones no puedo pagar por él. Y eso el Marca no lo aguanta. Bueno, Pedro, que tú recuerdas tu etapa cuando el Recreativo, bueno, esa época dorada, con 2 ascensos a Primera División, con una final de Copa del Rey, inauguración del nuevo estadio, inauguración de la ciudad deportiva. ¿Cómo se podría volver a recuperar aquello? No sé, volver a Primera, ¿lo ves viable? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el libro de instrucciones que hay que seguir para volver a Primera División? Pues no lo sé, pero que, hombre, cuando empezamos con el Recreativo, el Recreativo estaba en Segunda B. Había bajado a Segunda B, ¿sí? Recuerdo. Entonces subimos a Segunda A y subimos después a Primera, es decir, que posible es posible. Sí, posible sí, claro. Pero que ahora estamos en Cuarta División. Ahora mismo han cambiado un poco la categoría, hay más categorías, es más complicado, ¿no? Tengo la impresión de que, no lo sigo muy directamente, ¿no? Pero tengo la impresión de que es más complicado. Desde el punto de vista societario, creo que si se quiere subir a Primera División, no puede ser el propietario del ayuntamiento. Siempre, en un momento de excepción, como hicimos nosotros, se puede echar una mano, que me parece que el club tiene que estar por encima de todo y forma parte de la historia, y la historia no se puede perder. Y yo así se lo he dicho incluso al alcalde, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con que el ayuntamiento, pero siempre no, porque no hay ningún club en España que esté solo en manos del un momento puntual, no sé, salvar la situación y luego venderlo. Eso es. Entonces, tendrán que buscar un comprador para que, jugándose a él en sus intereses económicos, teniendo una profesionalidad, llevándolo un equipo, sea capaz de llenar de ilusión, de entusiasmo a la afición y con los medios de comunicación, claro, haciendo... ¿Sabes qué pasó cuando el Recreativo ascendió? Que había una comunión entre club, medios de comunicación y afición absoluta. Y de esa comunión, de esa unión de las 3 partes fundamentales, nació un club que ascendió a Primera División. 2 veces, pero claro, es que la gente se preguntará, pero es que siendo propiedad municipal, el club ascendió 2 veces a Primera, sí, y jugó una final de Copa del Rey.
Sería porque estaban buenos dirigentes. Había una comunión. No, y buenos dirigentes también. Y buenos estaba dirigentes. Mendoza, estaba Maico, buenos dirigentes. Paco Muñoz, muy buenos dirigentes. Pepe Rivera, de secretario técnico. Muy buenos dirigentes. Claro. Maico era un hombre que era una persona de mi confianza, que estaba conmigo, digamos, se destapó como un gran dirigente futbolístico, ¿no? Ese era el Messi del Recre. Y entonces fichaba a los tíos en un momento justo. Ahora que se ha puesto de moda fichar en el último minuto, eso ya lo hacía Maico en aquella tiempo. Y yo le decía, pero hombre, ¿cómo vas a esperar hasta el final? Dice, hay que esperar al final porque es más barato. Me acuerdo que nos ayudó mucho el Villarreal. Sí, cierto. Ese señor que se ha muerto, ¿cómo se llama? Con Llaneza. Maico era muy amigo de Llaneza. Pues Llaneza, tenía muy buen rollo. Él siempre me hablaba de... Y con Mateo Alemany, que ahora está en el Barça, estaba en el Barça, antes estaba en el Villarreal. Michael era, bueno, y es, de Mateo Alemany, que ahora es también un alto dirigente del Barcelona. Sí. Lo que pasa es que me dicen, algunos presidentes decían, es que el alcalde vuestro no se comporta en el palco. Que algunos presidentes decían, vuestro alcalde no se comporta en el palco. Marca el Recre un gol y salta, y en el palco hay que mantener la forma. Es verdad, es verdad. Entonces llegó, mira, yo creo que ese fue uno de... Pues yo dejé de ir al fútbol. Quizás de entonces no voy. El otro día he estado, hace 15 días he estado porque mi nieto, abuelo, tienes que venir y tal. Entonces fui a ver también al Burgo, el día del Burgo. La Copa del Rey. Pero hacía bastantes años que no iba. Y uno de los motivos por el que dejé de ir fue por mi mal comportamiento en el estadio. Mal entre comillas, hay que decir mal entre comillas, ¿no? Entonces yo estaba un día con el Gijón, que el presidente era Arango, una persona que... Un caballero del fútbol. Era un caballero. Un señor. Señor Arango. Entonces me ponía a chillar cuando el árbitro, yo creía que el árbitro no había pitado el penalti correspondiente, cago en tu padre. Total, que al final, perdóname, presidente, perdóname, o cuando si marcaba un gol empezaba a saltar. Y entonces dije, no te preocupes, alcalde, yo te entiendo, me decía el hombre, todo muy agradable y muy educado. Pero digo, mira, ya no vengo más, presidente, le dije a Paco Mendoza, no vengo más porque yo aquí me comporto como un hincha, no como un alcalde. Tú estuviste, Pedro, en aquel partido famoso Betis Recreativo con Pepe España en el palco y con Lopera. ¿Tú estuviste ahí? Aquello fue un momento difícil, sí. Difícil. Y con Manuel Chávez, el presidente de la Junta, que también, estaba también momento en el palco. Difícil porque Lopera era Lopera, ¿no? Entonces Lopera se había empeñado con que el Recreativo digamos, se dejara perder, ¿no? Sí. Y claro, eso no podía ser, ¿no? Hay que tener una ética, ¿no? Incluso el Recreativo tenía alguna posibilidad todavía de salvarse, ¿no? Pero este hombre era como es, con esa peculiaridad. Y entonces, cuando marcó el Betis un gol, le pegó un corte de manga a Pepe España. A Pepe España. Sí. Entonces, él provocó que el Pepe España, que además era un judoka fuerte, que le podía haber pegado un tortazo, se cogió, se levantó y se marchó. Claro, teóricamente podía parecer que yo me tenía que haber seguido detrás pero claro, yo tenía que estar un poco por encima de las peleas o de las disputas personales, ¿no? En definitiva, aquello fue un momento muy difícil y después me pidió perdón el presidente, pero las cosas del fútbol, ¿no? Bueno, y en este monumento del fútbol vamos a terminar este pequeño capítulo que hemos abierto sobre el Recreativo. Te ha dado mucha alegría al Recre, con 2 ascensos a primera y con una final de Copa del Rey, pero también te ha dado disgusto. Aunque disgusto que al final se transformó en alegría. Cuando el TSJ dice la operación de salvación del Recre. Yo he vivido los ascensos en la Fuente, tengo fotos que hace poco me han regalado para Reyes un calendario y junio viene la foto de tú metido en la fuente, bañándote en la fuente. Metido en la fuente. He vivido momentos inenarrables, inolvidables. Pero también he vivido uno de los peores momentos, por no decir el peor, de mis 20 años de alcalde, que era cuando tuve que sentarme ante un juez en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un pleito que me puso una denuncia, una querella
que me puso el Partido Socialista por haber vendido el viejo estadio colombino. Afortunadamente, después de haber sufrido aquel juicio durante varios meses y haber sido condenado por medios afines al Partido Socialista, pues aquel asunto se archivó, y se archivó porque el juez no vio que había ninguna causa de delito para imputarnos, ni a mí, ni a Enrique Pérez Viguera, ni a Curro Moro, ni a Maico, ni a Pepe Zamorano, que éramos los 5 que estábamos imputados. Pedro, cuando la sentencia del juez Pascal Liaño dice al final la operación, digamos, de salvación, para que la gente lo entienda, la operación de salvación del Recre fue totalmente limpia, legal y transparente, ¿eso se celebra como un gol o te da ganas de darle un corte de mangas a alguien? No, ¿Cómo nosotros lo celebramos con muchísima alegría, nos abrazamos. Yo me acuerdo que estábamos en la playa, en mi casa, junto a Umbría, y lloramos, y yo no le guardo rencor a nadie, ¿no? Ni en eso ni en nada, ¿sabes? Es decir que yo en aquel momento aquello ocurrió así. Desgraciadamente en política se hacen barbaridades pensando en el poder, pensando en el dinero, pensando en la fama, y no les importa, muchas veces no nos importa en la política hacer daño a los demás. En aquel momento nosotros fuimos los más felices del mundo, y ellos llevarán en el pecado la penitencia. Pero normalmente, ahora vamos a tomar un cafelito, porque si no a Javi se le va a quedar las manos. Vale. Pedro, pero normalmente en esas políticas, en la política, cuando un partido denuncia a otro, a una persona, y al final la sentencia resulta que le da la razón al denunciado, normalmente se pide perdón, y Pedro, mira, perdona, pero la verdad... No se pide perdón ni nada. Nada. Desgraciadamente la táctica, digamos, y la estrategia política está por encima de la humanidad, del humanismo, de lo que es normal, cuando no debería ser así, porque la política es una de las actividades que forman parte de la dimensión social del hombre. La política no es algo malo, al contrario, si todos somos animales políticos, decía Aristóteles, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente, como se persiguen unos objetivos que es ganar elecciones, para ganar elecciones se buscan cualquier medio, y a veces los medios son ilícitos, son dañinos. Ya. Bueno, vamos a seguir caminando. Pedro, 20 años de alcalde, te vas limpio de la política, ningún caso de corrupción. Cuando vemos medios de comunicación, llevamos 40 años, hasta políticos en la cárcel. Debe ser una satisfacción personal para cualquier político, ya no solo para ti, un señor que lleva como 20 años de presidente de lo que sea, de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, irse limpio y decir, este señor se va inmaculado. Bueno, vamos a ver, yo sobre todo la corrupción pienso lo siguiente. Yo creo que en España hay 80.000 políticos, muchos, sí. Entonces, de esos 75 o 80.000 políticos, el 80% son alcaldes o concejales. El 80%, en la mitad de todos esos concejales y alcaldes, muchos no ganan nada, no cobran, cierto. Por dinero público. Por lo tanto, son honrados, son honestos, no se llevan dinero, nadie. Hay unos cuantos que desgraciadamente se lo han llevado. Y están en la cárcel. Y entonces hay que, digamos, desmitificar el aspecto negativo que tiene el político. ¿Por qué? Porque hacen falta políticos. La política necesaria necesita, es imprescindible que existan personas que se dedican a la política. Pero con una ética individual, con una ética social, con honradez, una ética individual de la honradez, de la disciplina, de la honestidad, una ética social haciendo que tus instituciones tengan seguridad jurídica, que sean creíbles, que pongan los intereses de las ciudades por encima de las ideologías. Eso es lo que se necesita, el que hayan unos cuantos
que pongan por delante las ideologías a los intereses de los ciudadanos, eso se castiga en las urnas. Cuando llega el momento de las urnas, la gente tiene que decir, este partido ha puesto por delante los intereses de España o los intereses de las ideologías. ¿Qué es lo primero? Pues no me gusta. Pues entonces cada uno decide lo que sea. Pues ha habido algunos alcaldes, hombre, no mínimo, pero ha habido que aprovecharon el boom inmobiliario para forrarse. Que tú también lo podías haber hecho. Claro. Que habrías tenido ofrecimiento. Hombre, yo en 20 años, cuando alguna vez me ha dicho alguien, mira, yo me he podido haber hecho rico. ¿Por qué? Porque todos los que llegan, muchas empresas que llegan con concesiones, con esto y con lo otro, te pueden decir, ¿usted cuánto quiere? ¿Yo cuánto le puedo ingresar a usted en su cuenta corriente en Suiza? Y entonces yo, en vez de decirle, a mí, deme esto, yo le decía, déle usted al recreativo tal cosa, déle usted al baloncesto tanto. Y siempre que he podido he estado mirando y tirando y ayudando a todos los movimientos de Huelva, porque Huelva necesitaba crecer en ese onuvensismo que yo me he marcado. Pero es más bonito así, Pedro, como tú saliste, que sales limpio y hoy te paseas por la calle, por Huelva y te para todo el mundo y te dan abrazos, que es más bonito salir así que no con una cuenta corriente en Suiza y que tenga que estar escondido. Hombre, te va a parar, por favor. Que eso no tiene precio, hombre, salir por la calle y decir con la cabeza alta. Eso no tiene precio, ¿no? Porque al final en la vida, lo importante de un líder, ¿no? No es tanto la apariencia o lo que pueda parecer, ¿no? Sino lo importante es el legado que tú has dejado, un legado social o en este caso estamos hablando de un legado deportivo, un legado urbanístico. Ese legado es lo que de verdad hace grande a una persona. Bueno, Pedro, ahora sí, vamos a tomar un cafelito, o si no el pobre vamos a tomarnos un cafelito. Lo vamos a dejar congelado. Ahí en el amigo Manguara. En el amigo Manguara. El flamenco también te gusta, porque yo sé que tú tienes buen rollito con Juanini de Marismeño. También, y bueno. Con Dominguito de Manguara también. ¿Sabes qué? Ellos me hicieron un día me hicieron
el Torrejón, o no, por donde están los campos de fútbol de la Orden. Ajá. Por allí no se está haciendo algo. Viviendas se están haciendo allí. Pues, Son de cooperativas. De cooperativas son. Lo está haciendo Caja Sur. Caja Sur. Caja Sur. Caja Sur lo está haciendo. Ah, pues Caja Sur, ¿dónde está mi hija? Pues. Bueno, pues. Después del desayuno la senta bien, Pedro, ¿verdad? Está bien. El desayuno. Muy bien. Así le damos un descansito a nuestro camarada. Fíjate que yo allí esta gente, Manuel Domingo, cuando tenía el pobre aquello que no le daban el permiso y tal, que me iba a decir a mí que después iba a tomar allí unos churritos. Bueno, hemos hablado de la Avenida Andalucía, hemos hablado del proyecto de salvación del Recre en su día, allá por 2001, y dentro de las obras emblemáticas relacionadas con el deporte de Huelva está el Palacio Municipal de Deporte, que era antes, y ahora es Palacio de los Deportes Carolina Marín. Pedro, Sí. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué esta obra? Este edificio se construyó para que el Ciudad de Huelva pudiera jugar en la ACB. El Ciudad de Huelva ascendió a la ACB, pero en Madrid la Federación no le autorizaba a jugar, digamos, porque no había en Huelva ningún recinto polideportivo exigían con más de 5.000 espectadores. Ajá, recuerdo. Entonces llegamos al siguiente acuerdo con la Federación. Ampliábamos, reformábamos el Andrés Estrada, que lo tenía para 3.500 en aquel momento, para llegar hasta 5.000, y a la misma vez que estábamos reformando en esa liga, en esa temporada, construíamos uno nuevo de 5.000. Y aquello fue una odisea, porque no había suelo en Huelva para hacer un edificio de 5.000. ¿Y siempre pensaste que el sitio ideal era aquí o es que no había otro sitio? Pensamos, bueno, uno de los sitios ideales que encontramos fue aquí. Al final acertamos, ¿no? Sí, porque buen sitio. Está a la salida de Huelva, pero está dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces se construyó este edificio con tan mala suerte que la ciudad de Huelva solo estuvo un año. Sí, descendió. Y descendió. Y ya jugó aquí, pero en Liga LEP, en la segunda categoría del baloncesto. Aquí no llegó a jugar nunca estando en la ACB. El ACB nunca llegó a jugar aquí. Fue una pena. Pero bueno, quedó. Pero se ha quedado para la historia y para la vida, para una ciudad. Y ahora pues se le ha puesto el nombre de Carolina Marín. Un acierto. Un acierto. Cuando yo era alcalde se lo prometí a Carolina. Y por eso cuando he visto que lo han llevado a la práctica, la han hecho realidad, pues yo me alegra mucho. Muy bien. Vamos a entrar, porque aquí se siguen actividades deportivas todos los días. Yo creo que había una placa conmemorativa, como siempre, ¿no? Como se suele hacer cuando se inaugura. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo recuerdas? Yo no recuerdo. ¿Tú recuerdas con qué la inauguración de esto vino a jugar una selección española contra alguien. Y vino Manuel Pimentel, que era ministro. Sí. Yo hice el saque de honor, digamos. Fue muy emotivo y muy bonito. Muy bien. Fíjate la madera que tiene. Está muy bien conservado. Que hace ya desde el 99, hace 24 años, parece que fue ayer, ¿no? Sí. Está muy bien conservado. Está nuevo. Está muy bien. Ahí está el señor de Madrid, ahora le vamos a felicitar. Vamos a ver la placa, que creo que la placa. Mi amigo Paco. Ahí, Paco. Que lleva aquí desde... Paco. Está hablando por teléfono ahora. Ahora nos va a atender el señor. Y aquí, ahora vamos a ver la playa, ahora vamos a saludar a Paco y le vamos a felicitar porque él tiene esto muy bonito. Bueno, sí, este Palacio Municipal de Deportes fue inaugurado siendo alcalde de Huelva Pedro Rodríguez González, con un torneo internacional de baloncesto en el que participaron España, Grecia, Croacia y Eslovenia. 4 de junio 1999, 24 años hace esto. 24 años. 24. Y vino Manuel Pimentel, como tú has dicho, sí. Y Manuel Pimentel, que era ministro. Y tiene para 5.000 espectadores, para más de 5.000. 5.100 y pico tiene. Sí, para más de 5.000, que era lo que exigía la ACB para autorizar, ¿no? que pudiera Eso es. Y aquí, pues me parece que como se está... Sí, tienen dividido, porque hay varias actividades durante el día, y tienen dividido la cancha. Lo ponen para los entrenamientos. Sí, para y sirve para compartir. A mí me gustó mucho este pabellón. Es muy bonito. Entonces, ¿quién lo diseñó? ¿Tú recuerdas? Pues sí, esto es de Checa, de Álvarez Checa, el arquitecto.
que tiene varias obras en Huelva muy bonitas. Muy la lonja portuaria también es de Checa, y Aqualón también es de Checa. Ha dejado su legado arquitectónico, es muy bonito. Muy la verdad es que sí. Le damos una... Este señor es Paco. Amigo Paco, bueno. Que es amigo de Pedro. Que tiene esto... ¿Cuántas horas te llevas aquí, Paco? Pues está esto muy bonito y muy conservado y muy limpio. ¿Cuánta gente hay? No, horas, que estás todo el día aquí. No sé si hasta las 11, 11 y media todos los días. Pues enhorabuena porque tienes esto precioso. Parece que está recién inaugurado. ¿Tú te acuerdas cuando iba a mi casa a Capipió a ver los cuadros y a ver...? Es verdad. ¿Te acuerdas o no? Es verdad. Una institución en el fútbol local. ¿Te acuerdas? Una institución. Anda que no le costó dinero al fútbol. Dinero. No le costó dinero. Dinero de gusto y con todo. No le costó dinero. Aquellos hombres míticos del fútbol local. Es verdad. Todo el dinero cogió lo que estaba en el fútbol. Y vio a Antonio el Mono, que también ponía dinero de su bolsillo. Antonio el Mono iba conmigo al Rocío, hacíamos el camino. Sí. El otro día vi una foto con él y iban varios... Y me quedé deprimido porque los que íbamos allí en primera fila se han muerto casi todos. Parecía mentira, con lo fuerte que estaban, hacían el camino andando. Pues este señor, ¿sabes? Paco lo conocí yo en Marisma del Odiel una noche. Ajá. En la que el agua había llegado a la calle Celulosa a más de 1 metro de altura y los frigoríficos y los tresillos estaban flotando en el agua. Y había una señora que se llamaba Lucía, que me fue a ver. Yo llegué allí a las 3 de la mañana y me quedé asombrado viendo aquello, y se acercó a mí y me dijo: alcalde, tienes que venir a ver mi casa. Digo: ¿pero dónde vive? Dice: allí en medio. Es como si te dicen que te asomas a la orilla del río y te dice que en medio del río tienes que ir andando, pero yo no soy Jesucristo para ir andando sobre las aguas. Entonces estaba la pobre tan desesperada que fui. Digo: venga, vámonos. Y tal como estoy ahora mismo, me fui para adentro. Y aquí duró toda la noche, ¿verdad? La noche más larga, más dura que yo he tenido en los 20 años de alcalde. Sí. Pero fue muy gratificante porque pude por lo menos ayudar a que sobrellevaran aquella tragedia, ¿no? Y sabes que, ¿te acuerdas que había señoras que me decían: ¿quiere usted un cafelito? Y yo decía: pero vamos a tomar un cafelito aquí, si aquí no había electricidad, no había nada. No, pues tengo un infiernillo y podemos calentar la leche. Venga, pues vamos a calentarla. Y cuando hice eso con la primera persona que dejó de llorar, tomando con el cafelito, me di cuenta que eso era una fórmula para ayudar a la gente. Y cuando iba a otra casa, pues yo le decía: ¿tiene usted un cafelito? Pues vamos a tomar un cafelito. Y me tomé 5 o 6 cafés enteros, ¿sabes? De eso que casi me muero, no del frío, sino de los cafés. Muy bien. Bueno, pues Paco, enhorabuena. Venga, porque tiene muy bonito. Que, bueno, pues esto es una de las obras. Y otra de las obras importantes, ahora vamos a seguir hablando ahora, porque esto me da pie lo que acabas de decir, cuando se inundaba Marisma del Odiel, cuando se inundaba Pescadería, cuando se inundaba la antigua Damas, para ver que subía la madera. ¿Qué hiciste desde el ayuntamiento para decir: esto no puede ocurrir en Huelva? Pues ¿cómo se solucionó ese problema? Lo que hicimos fue cambiar todos los saneamientos, modernizarlos. Es decir, los saneamientos, las tuberías, por donde va el agua, el cauce del agua, las aguas residuales, las aguas domésticas, eran de hierro o eran de antiguo, ¿no? De muchos años, o eran de material, ¿no? De cemento. Entonces, eso eran de pequeño diámetro y el agua no fluía bien. Cuando subía la marea mucho, como había zonas de Huelva como Marisma del Odiel, Cardeña, o por aquí donde estamos ahora mismo, Pescadería, o por aquí donde estamos ahora mismo, Los Rosales, donde está ahora Media Mar y tal, pues todo esto se inundaba, subía la marea y no había manera de que el agua saliera pronto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Acogernos a un plan de saneamiento de las ciudades que había en Europa. Nosotros pusimos una parte en el ayuntamiento, Europa puso otra, en un plan que se llamaba Plan Pomal, y levantamos la ciudad y cambiamos las tuberías
y lo que eran tuberías de cemento o de hierro, la pasamos a tuberías de PVC, tuberías más modernas y con mayor diámetro, con lo cual se acabó el problema de las inundaciones. Sí. Bueno, aparte de la estación de bombeo que se puso en donde está ahora el paseo marítimo, se pusieron, hubo que ayudarlo, claro, sobre todo en la zona más próxima al río, había que ayudarlo con estaciones de bombeo, y se construyeron 3 estaciones de bombeo en 3 sitios estratégicos de la ciudad. Pues a mí esa obra, Pedro, aparte de lo bonito, ¿no?, de la Avenida Andalucía, de Pescadería, a mí esa obra que acaba de explicar me parece súper importante, porque es que eran todos los inviernos, claro, que se inundaba la ciudad. Fíjate, eso nos costó muchísimos millones, muchísimos. Y esas son estas obras que no se ven, pero que quedan para siempre. Es decir, uno cuando está en política, cuando está en el ayuntamiento, el objetivo fundamental es buscar la felicidad de la gente, el bienestar, la calidad de vida. Y la calidad de vida y el bienestar y la felicidad no se consigue solo con edificios, sino también con estas obras que son, digamos, que están debajo de la tierra, pero que en el fondo lo que hacen es ayudar al bienestar de la gente. Me parece que cualquier persona que nos esté escuchando, sobre todo las personas que padecían esas inundaciones en la zona del centro, la zona de Marismas del Odiel, que ya afortunadamente, como tú decías antes, ya los frigoríficos no nadan cuando llueve y deben estar agradecidas. Bueno, pues ahora nos vamos a marchar precisamente a la zona de pescadería, lo que era pescadería hace 25 o 30 años, y con los rederos todavía cociendo las redes, con las cajas esas de madera allí. Pescadería, como te decía al principio, pescadería y el... adiós. ¿Qué tiempo hace, tío? Me alegro mucho, ¿eh? ¿Para qué no pasó por ti o por nosotros? Me alegro mucho. Venga, hombre. La pescadería y la entrada de Huelva son los dos lugares, los dos sitios de Huelva que están más valorados por los onubenses y por los visitantes, por los que vienen de fuera. Bueno, pues vamos, ahora después del Palacio de los Deportes Carolina Marino, vamos a ir a pescadería y al mercado. Pedro, ahora te tengo que preguntar, por claro, no te puedes ir de la entrevista sin preguntarte por Pilar Miranda, que te voy a preguntar, y por otras muchas cosas, sobre los bulos, sobre las cosas que salían en prensa sobre ti, que luego era mentira. ¿Cómo te sentabas? Que yo qué sé, no sé, muchos bulos que sacaban de ti. ¿Tú te reías o te preocupabas cuando sacaban esas cosas? Hombre, yo la verdad es que me quedaba igual, digamos, ¿no? Lo que pasa es que eran insistentes, cada 4 años sacaban uno distinto. Me han sacado, por lo tanto, de todo tipo, ¿no? Que si me iba a separar de mi mujer porque mi mujer quería poner una fuente en casa y aquello era un poco chistoso, ¿no? Pero algún otro era un poquito más desagradable. Uno que cuajó mucho y estuvo muy presente en el imaginario popular, era que yo tenía Alzheimer. Hasta que ya me enfadé un poco, ¿no? Y un día que un cura me dijo que estaban pidiendo por mí. Digo, hombre, por favor, que las monjas estaban pidiendo por mí. Digo, hombre, por favor, ¿cómo cae en estos engaños, ¿no? En estos bulos? Entonces, un día en una rueda de prensa, al terminar, le dije a los periodistas, bueno, ahora os voy a hablar de otro asunto distinto. Y ellos se quedaron todos así mirando que era el alcalde. Y entonces les dije, ¿vosotros habéis escuchado alguna vez en la calle que yo tengo Alzheimer? Y todos se quedaron así mirando, se empezaron a sonreír, como diciendo, sí, lo hemos escuchado. Y digo, pues mirar, os voy a decir una cosa, yo no sé quién lo estará diciendo, pero aquí hay un hecho evidente, que el Alzheimer es sinónimo de pérdida de memoria, ¿no? Es decir, el diagnóstico, el síntoma del Alzheimer es que se pierde la memoria. Y ustedes sabrán que el único político que en Huelva habla siempre sin leer soy yo. Por lo tanto, si yo hablo sin leer, es que tengo memoria. Y si tengo memoria, no tengo Alzheimer. Entonces se reían
Y cuando acabó aquello, se fueron al grupo socialista y preguntaron: oiga, ustedes son los que están filtrando esto y tal. Y entonces, desde aquel momento, no, nosotros no somos y tal y cual. Pero el hecho cierto es que desde aquel día nunca más volvieron a hablar de que yo tenía Alzheimer. ¿Sacaron alguno que tenías amante o no? Eso no salió. No, cáncer amantes no. Amantes no. No, tampoco. Eso no te han sacado, ¿no? Tampoco, no. Y de propiedades o de qué sé, que tenía bueno, sí, una cuenta en Suiza o en Panamá. Me acuerdo que decían, otro de los bulos era que me tenían mareado, era que yo me había comprado dos pisos en el colegio donde estaba el antiguo colegio francés, hasta que me enteré que esos 2 pisos eran de un tal Pedro Rodríguez, que se llamaba como yo, pero que era un médico, que había comprado un piso para él y otro para su consulta. Bueno, y ahora fíjate hasta qué punto los de los bulos, como son, que ahora que ya llevo 8 años fuera de la política y fuera del ayuntamiento, pues hay quien todavía me dice: pero usted no está viviendo en Portugal, pero usted no tiene por ahí una finca. Pero yo no tengo nada, yo sigo en mi misma casa, en la calle Inés Martín, amigos, sí. Hago las mismas cosas, estoy en Huelva y desgraciadamente la gente hablan de... Yo comprendo que uno es popular, que uno ha sido alcalde y sea motivo de conversación, pero que sea en plan positivo, ¿no? No en negativo, ¿no? Y sobre todo cosas que sean mentiras, ¿no? Pero en fin, así son los bulos, ¿no? Las cosas de nuestra ciudad. El Hotel Luz, ¿te acuerdas, Pedro, cuando un loco se quiso tirar ahí hace 40 años o más, o 45? Cuando es la inauguración, ¿sí? Estuve yo aquí el día de la inauguración. ¿Sí? Este edificio era lo más grande que había en Huelva y lo más bonito y lo más moderno. Se quiso tirar ahí un señor, montó un espectáculo, estuvo casi... Juan, el director de este hotel era Juan, el apellido ahora mismo no me acuerdo, y era una magnífica persona. Muy bien, ahora vamos a ir a Pescadería. Muy amigo mío. Bueno, antes de llegar Tuvo muchos años de director. Antes de llegar a Pescadería, Pilar Miranda, la candidata por el Partido Popular, que tú la conoces bien, que trabajó contigo. ¿Pilar Miranda es la candidata ideal para dirigir Huelva los próximos 4 años? Pues mire, yo lo que sé es que es una candidata que pide la gente, que mucha gente a mí me ha dicho: la que tenéis que poner, pero me lo decía este verano, la que tenéis que poner de candidata es la del puerto. Y cuando el pueblo pide algo, es que el pueblo sabe lo que pide y lo que quiere. Yo creo que Pilar reúne muchas condiciones personales, muchos valores, muchas cualidades para poder ser alcaldesa, ¿no? Yo creo que en primer lugar es una persona con mucha pasión, con mucha vocación. Ella repite mucho la palabra pasión, y que es vocación de servicio público la que tiene. Ella ha estado 20 años conmigo en el ayuntamiento y yo conozco su pasión por las cosas públicas, ¿no? Ella tiene también un gran sentido de responsabilidad. Yo contaba con ella en cualquier momento, cualquier día, y ella era muy responsable, tiene un sentido de responsabilidad máxima, ¿no? También es una persona con mucha mesura. Ella sintiendo las cosas, no pierde la tranquilidad para decidir. Es una persona optimista, ¿no? Es una persona asertiva. Ella dice las cosas con valor, cara a cara, ¿no? Es optimista, es una persona, digamos, con bondad, buena persona, ¿no? En definitiva, ella tiene capacidad de liderazgo, lo ha demostrado ahora en el puerto, ¿no? En el puerto ha liderado a un equipo de ingenieros, de técnicos, y ha hecho que el puerto de Huelva pase de ser un puerto corriente a ser el 5.º puerto de España. Lo estamos viendo. Es decir, ella ha dejado 2 legados. Uno, el legado social, porque ella ha sido 20 años conmigo, la responsable, la teniente alcalde de Asuntos Sociales. Y ahora tiene otro legado, que ha dejado las obras y un puerto moderno y un puerto como tiene. Entonces, esos 2 legados es lo que de verdad identifica
y le da identidad a un líder. No vale solo con que sea muy simpática, que también lo es, sino ¿cuál es su legado? Gestión. ¿Su legado cuál es? Gestión. En el ayuntamiento ha dejado un legado social y aquí en el puerto un legado de gestión, un legado de obras que quedan para la historia. Sí. ¿Vas a ocurrir que esas mayorías aplastantes que tú sacabas, eso es inviable ahora o bueno, es posible? pues no, aquí pues hoy, hombre, no es que sea fácil, pero tenemos el ejemplo de Juanma Moreno, ¿no? Que ha barrido en Andalucía, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar en Huelva, ¿no? Esas cosas nunca se pueden diagnosticar de entrada, porque aunque tengan unas encuestas favorables, las encuestas son, digamos, fotografías de un momento, son tendencias. Y la fotografía, pero esta encuesta le da una casi mayoría absoluta, ¿no? Y por lo menos le va a servir para su campaña electoral y le sirve para corregir determinadas cosas si hay en un momento determinado. Nunca, si quiere un consejo que yo le dé, nunca la tiene que utilizar como herramienta, como arma arrojadiza para presumir de que es el número uno, sino simplemente le puede servir esa encuesta que le da casi mayoría absoluta para saber cómo los onubenses la están pidiendo, cómo los onubenses la pueden votar. Muy bien, bueno, Pedro, vamos a bajarnos y ahora vamos a... Bueno, bien, pues ahora mismo vengo Aquí estoy. Un placer, amigo. Roberto. La gente más buena, Dios mío, de mi Estamos vida. haciendo una entrevistita aquí al alcalde. Hombre, por favor, alcalde, buena gente, de todo. Lo reúne todo, 5J, pero bueno, porque no hay más. Vaya quien le vaya a preguntar. Y si quiere vengo de... ¿De dónde viene? Pues vengo de ¿Eres tu hacer mi amigo? camino espiritual, de ver Nazareno, de ver mi Calvario, Rocío y Esperanza, y ahora voy ahí aquí a la Casa del Mar, y esto Muy ha bien. sido un encuentro fantástico. Muy bien. Te veo elegante, os veo guapo, os veo bien. Cuento contigo Muy bien. Viva Huelva. para las colombinas, para la feria taurina, ¿vale? Venga. Bueno, pues vamos a seguir hablando. Bueno, que Antonio Garzón, hombre del mundo del Tony toro. es Tony Huelva, Garzón. Huelva pura. Yo recuerdo que le di el premio del nubensismo. Estuve comentando los toros este año conmigo. Ah, sí. En la, Y sabe, ¿eh? En la Merced, que Sabe del toro, ¿eh? Y tanto que sabe. Sí. Bueno, zona de pescadería, lo que era esto hace nada, hace 30 años, quien lleva fuera de Huelva 30 años, ve esto y dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. Esta otra de las obras de las que te sientes orgulloso, supongo, ¿no? Así es. Me acuerdo que vino un arquitecto, el arquitecto que planificó esta obra, pescadería, que está muy bien planificado, es una urbanización de lujo, ¿no? Y me hablaba que quería diseñar la avenida esta que se llama de la Ría, diseñarla de una forma espectacular, digamos, que fuera una de las avenidas más importantes de Andalucía, con una acera de 20 metros como estamos ahora mismo, con una calzada de 80 y entonces que directamente te lleva al río, que era un poco uno de nuestros proyectos iniciales. Entre los pilares que teníamos con mi equipo, que yo tenía un equipo fantástico que fue conmigo al ayuntamiento, nos marcamos el reto de acercar la ciudad a la ría. Y claro, esto era clave, ¿no? Tener una avenida que te llevara a la orilla del Odiel. Desemboca. Y entonces, aquí, para hacer esto, había que diseñarlo bien. Y aquí está, tenemos una barrera que yo digo que es lo más importante, junto con el mercado. Ahora vamos a ver, es el símbolo del desarrollo, del progreso, del bienestar de la nueva Huelva, ¿no? De la Huelva del siglo XXI. Bueno, el mercado es una asignatura pendiente. Yo desde pequeñito siempre escuchaba, yo vivía en las colonias, a mi padre decía, no, pues posiblemente vayan a hacer un nuevo mercado, pero estoy hablando de hace ya casi 50 años. Sí, el mercado era la asignatura pendiente de todos los alcaldes. Todos los alcaldes querían hacer un mercado porque el mercado del Carmen, que
de 100 y pico años. No había ratas allí, Pedro. Tenemos 100. ¿Cuántas ratas había? El mercado ese mercado estaba en ruina, sí. ¿no? Yo recuerdo que yo me encontré cuando llegué al ayuntamiento 2 papeles, 2 de edificios en ruina. Uno que era el mercado y otro la plaza de toros que había la plaza de toros al lado de las colombinas. Del recinto ferial, sí. Esos dos edificios estaban en ruina, y con el riesgo de que si ocurría algo, el responsable era el alcalde. Entonces los alcaldes siempre tienen la culpa de todo. Entonces ya me dirá a mí la culpa que yo tenía de aquello que me acababa de llegar. Entonces, además de que estaba en ruina, estaba lleno de ratas y no era negocio salvo el pescado, los demás detallistas pues no vendían, ¿no? Entonces todos los alcaldes habían querido hacer un nuevo mercado, pero no era fácil, ¿no? Porque yo comprendo que no se podía haber hecho. Nosotros, porque entonces lo hicimos porque, primero porque yo me comprometí en la campaña electoral en hacerlo, y segundo porque conseguimos que donde estaba la policía local, que en el sitio donde estaba el mercado, pues había que también hacer un nuevo edificio de la policía local, porque también estaba en ruinas y lleno de ratas. Entonces decidimos, y me había comprometido con ellos, con los policías. Entonces le buscamos un sitio en el molino, en el nuevo molino, en la zona de Zafra, y aquí, en ese sitio, dijimos, pues aquí hacemos el mercado. Pues ya habíamos encontrado el mercado. Lo que pasa es que todo esto estaba lleno de redes de pesca. Sí, bueno, era de pescadería. Y casetillas donde se vendía el pescado y tal. Estaba el siglo XX. Sí, el bar aquí. Se comía los mejores calamares. Sin duda, del campo. Del campo. Y entonces era como Ucrania. Esto era una cosa, como si hubiera una bomba había caído, estaban todas las ruinas, ¿no? Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues ya hacemos el plan, dijimos, bueno, pues vamos a hacer ya todo. Y el mercado lo pusimos en un sitio clave, que es la transición de la Huelva antigua, de la Huelva de siempre, con la nueva Huelva. Y creo que está en un sitio fantástico, ¿no? Queda muy bonito. Y que además queda muy bonito. Sí. Como ves, tiene una amplitud, tiene frente al antiguo correo, ¿no? Eso vamos a verlo. Te quería preguntar también por los edificios emblemáticos de Huelva, como Correo, la antigua Hacienda, Banco de España, la Cárcel Vieja. Con esos edificios, ¿qué habría que hacer para ponerlo en valor? Son edificios, muchos de ellos que son de otras administraciones, no pertenecen al ayuntamiento. O algunos otros, ahora sí se han cedido algunos, ¿no? Pero en general, la rehabilitación de esos edificios sería bueno que se hiciera y que hubiera dinero para ello. Nosotros, cuando estuvimos haciendo pues toda la peatonalización del casco histórico, pusimos en marcha un plan de ayuda a los que tenían edificios privados para que los pudieran rehabilitar. Y hemos conseguido que en el centro, en el casco histórico, se rehabilitaran una serie de edificios que quedan muy bien y que le dan a una ciudad, le dan categoría. Perfecto. Bueno, pues la Huelva transformada en 20 años de alcaldía. Yo siempre digo, yo recuerdo que en mi última campaña electoral tenía un eslogan que era: Huelva cambia en 20 años más que en un siglo. Pero la gente, digamos, el imaginario popular ha acuñado otra frase. Dice: Huelva antes era un pueblo y ahora es una ciudad. Una gran ciudad. Una gran ciudad paseable. Bueno, pues vamos a entrar ahí. Otra carrerita. Vamos a pasar. Bueno, a ver, ahora te preguntaré, porque quería preguntarte, hemos contado tu trayectoria como alcalde y como periodista. Ahora la gente se preguntará, bueno, ¿este hombre cómo llegó a la alcaldía? ¿Y quién se lo propuso y tal? Pero eso un poquito más tarde. Ahora te voy a preguntar por el ocio. ¿Qué es lo que sueles hacer una vez que ya has retirado? ¿Con los hijos disfrutas más? ¿Con los nietos, imagino, ¿no? Bueno, pues mira, ahora que tengo más tiempo libre, mi día se conforma. Por la mañana me levanto temprano, escribo todos los días un artículo que hago en una página, como una especie de blog que tengo en Facebook. Escribo todos los días, que yo le llamo Buenos Días.
Hoy he escrito sobre mi nieta, que la pobre está con una ciática fuertísima desde hace una semana, y escribo sobre todo las cosas que vivo, mis vivencias y lo que pasa, ¿no? Lo más importante que esté pasando. Y luego salgo a pasear. Paseo por aquí, precisamente por esta zona. Voy no llego hasta la punta del Sebo, pero casi hay veces, dependiendo de cómo nos encontremos físicamente. Y luego ya regresamos a casa a las 2 y pico, como, luego descanso un poco y por la tarde vuelvo, leo, trabajo, estamos con mis nietos, voy a los actos culturales que me invitan, algunos, conferencias, exposiciones, voy al teatro, en fin, lo que sea, lo que haya por ahí de interesante. Vamos, no te aburres. Pero esa es un poco mi vida, ¿no? No te aburres. Estoy abierto a todo, pero también hago lo que me dé la gana, que es lo bonito de... Que imagino, ¿verdad? Como no me equivoco. De esas cientos de personas que te saludan todos los días, que algunos te dicen, alcalde, ¿por qué no te presentas otra vez? A que te lo dicen todos los días. Claro, imagino. Dile al alcalde que se presente. Hola. Ya está todos los días, muy tranquilo en casa. Bueno, Carmen. Ahora como hay una candidata ya no me lo dicen menos. Pero antes, cuando no había candidata. Anteriormente decía tú que te habían levantado un bulo que te iba a separar de Carmen. Si te presentas a la alcaldía, Carmen te deja, ¿verdad? ¿O no? Eso sí que no lo soportaría. Hombre, porque claro, Carmen encontró un marido. Carmen ha perdido un alcalde, pero encontró un marido. Sobre ese grupo de personas jóvenes, Pedro, cuando llegaste a la alcaldía, Curro Moro, bueno, Felipe Arias, Adame, que eran jovencísimos, Carmen Sacristá, gente con 24, 25 años, que ya están en 50, algunos 60, ¿sigues teniendo relación con ellos? Con todos son amigos míos. Algunos veo menos, pero en general todo. Curro Moro, tú lo has dicho, Felipe Arias ahora coordina la campaña de Pilar. La campaña de Pilar. Curro Moro y Felipe Arias llevan urbanismo y infraestructura, que eran un poco dos tenencias de alcaldía, eran teniente alcalde de dos aspectos de la ciudad bastante importantes, tanto infraestructura como urbanismo, ¿no? Estaba Carmen Sacristán, que la hice, fue la primera mujer concejal de policía. Palmilla con los policías. Y había que tener valor. La tía le echó valor a la salía complicada. Estaba Juan y Carrillo, que estaba con sus niños, los mayores, y Pilar, que coordinaba todos los temas sociales y coordinaba un equipo importante. Ella, porque Pilar tiene también una de las cosas buenas, una de sus cualidades y virtudes, es que sabe trabajar muy bien en el equipo. Es una persona muy tolerante y que sabe que necesita gente alrededor y reparte muchos juegos. Ella predica con el ejemplo porque es muy trabajadora, ¿no? Y entonces ella creó 8 consejos de participación ciudadana y precisamente por su implicación en la participación ciudadana nos dieron un premio, el premio Andalucía al Ayuntamiento de Huelva. Un premio nos lo dio la Federación Andaluza de Asociaciones de Vecinos, que era entonces una federación fundamentalmente socialista y que parecía mentira que al Ayuntamiento de Huelva, que era del PP, pudiera ser la ganadora de un premio andaluz. Pues lo hicimos, con lo cual se derrumbó el mito de que solo los socialistas eran los que se preocupaban del movimiento vecinal. Nosotros nos preocupamos muchísimo. Para mí fue uno de los pilares para construir también la nueva Huelva. Muy bien. Bueno, Pedro, vamos a ver si entramos en el mercado y mientras te voy preguntando, porque claro, hemos hablado de tu travesía en los 20 años, pero ¿cómo llega? ¿A ti quién te propone decir que tú tenías tu empresa, tú eras periodista, trabajabas en Televisión Española, eras consejero de Huelva Información, y a ti quién se dice, bueno, alcalde, Pedro, que podría ser alcalde? El primero que me habla de eso realmente es Fernando Merchán. Fernando Merchán era el director del Huelva Información y yo era consejero delegado del periódico. Y un día estoy con él en el despacho hablando
Dios, estoy con él en el despacho y me dice, Pedro, ¿por qué no? Porque tú eres capaz de ser candidato con el Partido Popular. Tú estás loco. No es como si me hubieran dado un bofetón, porque yo no era de ningún partido, pero menos del Partido Popular. Y entonces, bueno, pues ahí quedó. Se quedó. Y al cabo de 15 días me lo volvió a decir. Digo, este va en serio, digo, pero hombre, Fernando, tú no sabes que yo no puedo, que yo tengo 4 empresas, 14 trabajadores, ¿cómo voy a dedicarme a la política? Y menos con el Partido Popular, si yo no soy del Partido Popular. Total, que empezó a decírmelo más gente, empezó a escuchar canto de sirena de más personas. Y digo, se han puesto todos de acuerdo y me venían a hacerme el planteamiento. Algo vería hasta que un día que yo venía de Italia, de un viaje que me había ido una semana a Italia, a ver si se olvidaban de mí. Llegué a casa, dejo las maletas y el teléfono. Javier Arena. Hombre fuerte del PP por aquel entonces. Me dice, hombre, quiero hablar contigo, tal, ¿no? Y podemos tomar un café aquí en Sevilla, yo me veo mañana contigo en el Hotel Macarena y tal. Y entonces me fui, por no decirle que no, por educación, y me perdí. ¿Te convenció? Porque Javier Arena era muy persuasivo y me propuso, yo le puse todas las pegas del mundo, me dijo que sí a todo lo que yo le proponía y me vine de Sevilla siendo el candidato a la alcaldía de Huelva. Por independiente. Como independiente. Esa fue una de las dificultades que yo le ponía para que me dijera que no. Yo le decía, yo no soy del PP, yo soy independiente y además el equipo que yo haga tiene que ser de los que yo quiera y que sean todos independientes. Total, que al final casi todos, menos un par de ellos o 3, eran los antiguos del Partido Popular. Joder, qué historia más curiosa. Historia curiosa. Muy buena. Me alegro mucho. Bien, ¿no? Bien. Todos los días, ¿cuántas veces da la mano más que el rey, Pedro? Da la mano más que el rey. A ver si... Que aquí tenemos un amigo en común por aquí que trabaja el Chato, que es un tío fantástico. Sí. A ver si lo veo por aquí. Buenos días, Guapa. Bueno, el amigo Zumalave. Fali. Qué buena. Ayer estuvimos aquí a verte. Ahora mismo me lo acabo de decir, ayer se llevó todo el tiempo diciéndolo. ¿Qué tal? Bien. Ayer me lo di, me te tengo que contar algo y ahora se ha acordado. Te veo venir. Venimos, nos acercamos a saludarte, digo, vamos a buscar a Fali. Bueno, pero que te iba a preguntar también por la política nacional, ¿cómo estás viviendo, no? Pues mira, tema independentista catalán, estoy preocupado, el delito de malversación. Sí, estoy preocupado porque el presidente de gobierno, que ya sea del gobierno de España o gobierno de Andalucía o de un gobierno autonómico o un gobierno local, un alcalde, tiene que ser un líder. Y un líder que representa a todos. Y un líder que sea un ejemplo, que busque la concordia, el acuerdo, el consenso. La democracia es consenso, es el arte del acuerdo, del consenso, en el que cada uno tiene una verdad, una parte de verdad, pero hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y lo que estoy viendo es que tenemos a un presidente de gobierno nacional que divide más que une, separa, y buscando sus intereses favorece a los independentistas, a los nacionalistas, en perjuicio del resto de los españoles. Y eso no es correcto, ni va a ser bueno para España. Entonces, están asaltando instituciones para controlarlas, para dominar, ya sea el Tribunal Constitucional, ya sea la televisión, en definitiva, buscando la hegemonía cultural. Y eso es malo porque las próximas generaciones van a tener dificultades para vivir como hemos vivido desde que se aprobó la Constitución en el 77 hasta ahora. Han sido 40 años
más fructífero económicamente, socialmente, culturalmente y en paz. Por lo tanto, estoy preocupado. No sé qué va a pasar en las próximas elecciones, pero no se puede tener un gobierno en minoría que dependa de los independentistas y de los nacionalistas, que son los que no quieren a España. Claro, sí, entendible. Creo que ves a Feijóo como próximo presidente del gobierno, allá en noviembre, diciembre. Es la persona integradora, una persona que lo ha demostrado cuando ha sido 5 veces presidente de Galicia. Es una persona con mesura, es una persona centrada en la palabra, amplia extensión de la palabra, extensión de la palabra. Es una persona. Don Pedro. Sí. Ahí se la deuda. Hombre. Es un artista. Es un artista, es un chiquillo. Pero bueno, qué tiempo sin verte, qué alegría. ¿Te fuiste tú? ¿Estás bien? Sí, bien. Hasta luego. Entonces, yo creo que Feijóo es un. Cuando lo hicieron líder del Partido Popular, yo le decía a mi mujer, este puede ser un buen presidente de gobierno. Bueno, vamos a seguir caminando. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. Echa de menos la gente, entonces esta de la que tiene que te presento otra vez. ¿Qué? ¿Escucháis un comentario? Sí. Mira, ese hombre me casó a mí. ¿Así? De un kiosco, pero no sé si te lo casaste como alcalde o como fotógrafo. Bueno, no sé hice, cómo. Yo he hecho 6.000 bodas, 6.000 bodas como fotógrafo y 1.000 como alcalde. 6.000 que son 12.000 personas a las que hiciste fotos en el día más importante de su vida. Alcalde, claro, y 6.000 bodas como fotógrafo. Y mucha gente me ha dicho, dice, ¿qué tal? Muy buena. Ya, muy buena. Mucha gente me dice, yo les enseño a mis hijos el álbum de fotos suyas y digo, te saqué guapa y dice, guapísima. Ese era uno de los motivos por el que yo no quería presentarme a la alcaldía. Y pues yo decía, pero bueno, ¿cómo voy a dejar yo ahora de hacer fotos a la gente con lo contenta que están la gente con las fotos que yo les hago? Entonces mi empresa que iba muy bien, yo tenía cuatro establecimientos, 14 trabajadores. Era un lío aquello. Lo mío fue una cosa de loco, ¿no? Oye, que tu madre tenía en la calle Concepción una casita así de fotos, estuvo trabajando hasta que casi murió, ¿verdad? Ahí fue donde empezó mi padre, en un hueco de escalera, ¿no? Sí. Entonces ahí mi madre estuvo hasta poco antes de morir. Mi padre murió con 65 años y durante 20 y tantos años mi madre, adiós, mi madre viuda, estaba allí al pie del cañón, ¿no? Y ella presumía mucho y me decía que era la que mejor foto de carnet hacía en Huelva. ¿Y eso? ¿Dónde estaba la clave? A ver. La clave es que ella se subía era bajita, tu madre era bajita, y entonces se tenía una caja de madera, se subía y le decía a la gente, che, una sonrisita, ¡pam! Y en ese momento yo le hago las fotos. Pues era verdad que la sacaba muy bien, porque mucha gente me decía por la cámara. Me acuerdo que José Luis García Palacio se hacía allí las fotos de carnet, y entonces me decía, tu madre es la que mejor me saca las fotos de carnet. Bueno, digo, ya lo sé, ya me lo dice ella. Vamos a ir ya concluyendo. Moreda, hablando de bodas, si no recuerdo mal, tú me corriges, tú casaste, el primer matrimonio gay de Huelva lo casaste tú. Lo casé yo, sí. Yo casé el primer matrimonio gay de Huelva y fue una boda preciosa. Yo decía, digo, joder, yo quisiera yo que todas las bodas de los heterodoxos fueran igual. Entonces, era el chico, uno de los que se casaron, uno de la pareja era miembro del coro Santa María de la Rabia y le cantó el coro y fue preciosa. Qué bonito. Bueno, Pedro, pues ya creo que hemos escudriñado bastante en tu vida. ¿Te has sentido cómodo? Muy bien, muy cómodo. Se lo contaré a mi nieta, que me está esperando. A mi nieta que tiene una vocación política. Yo le digo a ella que tiene que ser
la próxima alcaldesa de Huelva. Pero no ahora, dentro de 20 años. Ahora dejamos a Pilar. ¿Está estudiando ella? Está estudiando segundo de EXO y ya el año que viene empieza la universidad. ¿Y le gusta la política? Bueno, le gusta. Como tiene a su abuelo allí, pues... pero que ella que es muy inteligente y muy sensible y bueno, yo espero que por lo menos que sea buena persona. Eso es lo fundamental. ¿Tus grandes amigos están en la política, Pedro, o no? No, yo no tengo amigos en todos sitios, ¿no? Yo tengo mis mismos amigos de siempre. Yo tengo un grupo del Rocío, que vamos al Rocío, llevamos 40 años yendo al Rocío juntos, somos 40 personas más o menos más. Y luego tengo otro grupo en el momento de cursillo, que también de toda la vida. Mis dos grandes amigos íntimos que yo he tenido en mi vida, pues ya están en el cielo. Y ayer tenía una foto con ellos que me enseñó mi mujer, que la había encontrado, y eran Víctor Fuentes y Paco Girón, el cura. Eran mis dos amigos íntimos. Y el santo cura Girón. Y con ellos ayer me enseñaba mi mujer Carmen una foto el día que yo le di la medalla de Huelva a Paco Girón. Muy bonito. Bueno, oye, que por cierto que la calle todavía, una calle que habían prometido, pues ¿cuándo? ¿Sabe el sitio, dónde, cuándo, cómo? No sé. Creo que todos los alcaldes deben tener su propia calle. Sí, ya tienen. Tiene Juan Ceada, Marín tiene Rite, un parque y sí. Marín Rite. Todavía el mío no me lo han dado, pero ya... Hola, adiós. Ya me lo han dado, ya me lo darán, me figuro. El alcalde es amigo y yo creo que llegará. Esa calle siempre, que después de 20 años creo pasaremos que merezca de lo que es el pergamino a la realidad. Bueno, pues nos marchamos, Pedro, vamos a salir por aquí. ¿Sabes qué? Lo importante no son las calles, lo importante es el cariño y el afecto de la gente. Más importante que una calle es lo que yo he visto en estas 2 horas de entrevista. Bueno, que vas por la calle, que vas por la calle y toda la gente se paran a saludarte, eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, dejar un cargo político y ir con la cabeza alta. Eso muy buena. Ya, pues ya está, ya. ¿Sí? Las 6.800. ¿Sabes eso qué es? No sé. Ese señor trabajaba en el Banco Santander. La cuenta que tenía. Y la cuenta que teníamos. No voy a hablar de 6.800. Hasta luego, adiós.
Adiós.